El problema del conocimiento aplicado a cómo entendemos o cómo llegamos a conocer la presencia de Dios o cómo llegamos a negar la presencia de Dios. Veremos a través de un estudio bíblico cómo el hombre tiene una particular forma de entender el mundo y de la realidad que lo circunda. Este programa estará dividido en dos partes. Primero, nos permitiremos entregar una descripción sucinta de lo que es el conocimiento del mundo hoy día en el año 2022 con respecto a qué siente, qué cree conocer el hombre y cómo a partir de este conocimiento va actuando, va aceptando o va negando a veces cosas que son evidentes y que la propia razón debería llevarlo después de una meditación a aceptar cosas que hoy día niega de acuerdo a ciertas concepciones que en la práctica pasan a reglamentar, a regir y a mandar su vida, su forma de ser y su forma de sentir. La forma en que entendemos y vemos el mundo deriva de la forma en que conocemos o aceptamos a Dios. No obstante, nosotros los creyentes creemos que este es un problema de fe, es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Sin embargo, como la primera parte lo estamos haciendo desde el punto de vista de lo que es el conocimiento vulgar o el que usa el hombre común, damos esta interpretación. Repito, la forma en que entendemos y vemos el mundo deriva la forma en que conocemos o aceptamos a Dios. Un hombre carnal, desde el punto de vista de su concepción del mundo y del hombre, determina su conocimiento y de ahí su razón que le impide acercarse a Dios y creer en Él. Hoy día, la cosmovisión humana y carnal del hombre no creyente está dominada por una concepción hedonista, naturalista y relativista. Estas tres corrientes del pensamiento o de ideologías o de filosofías hoy día determina al hombre moderno contemporáneo. Repito, hoy día la cosmovisión humana y carnal del hombre no creyente está dominada por una concepción hedonista, naturalista y relativista, por lo que tiene problemas con el ser adoctrinado y con ello entender la gracia de Dios y su amor incondicional para con él. Primeramente describiremos sucintamente el hedonismo, y este es la creencia que dicta que el placer, o dicha de otra manera, la falta del dolor, es el principio más importante en determinar la moralidad de cualquier acción. El placer puede incluir cosas como sexo indiscriminado, drogas, rock and roll, etc. Pero también puede incluir cualquier experiencia con valor intrínseco, como leer un buen libro o dejarse llevar por el disfrute de las emociones. En segundo lugar, veamos qué nos dice en síntesis el naturalismo. Bueno, el naturalismo es un sistema filosófico que destaca a la naturaleza como el primer principio de la realidad. La corriente naturalista sostiene que la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes y por lo tanto es el origen único y absoluto de lo real. Bajo este principio naturalista cae el panteísmo, en el cual todo lo creado forma parte de la divinidad, o sea, de Dios. El hombre, los árboles, los animales, etc. De aquí se deriva corrientes como las hinduistas,
sobre la reencarnación. Si usted, por ejemplo, es parte de la divinidad, al morir no puede desaparecer, pues la divinidad no muere. Es así, por ejemplo, que usted puede reencarnarse en un gusano, y se puede decir que también un gusano, una mosca, un perro, un árbol, etcétera, es Dios o divinidad. El naturalismo solo concibe como real a la materia, por lo que niega toda idea, perdón, repito, el naturalismo deja de lado todos los valores morales y éticos, más específicamente rechaza la existencia objetiva de algo natural, como ocurre, por ejemplo, con el cristianismo. Y el naturalismo no solo concibe como real a la materia, por lo que niega toda idea que exponga la parte espiritual de los seres humanos. El espíritu es considerado una consecuencia de la materia y no algo místico, es decir, valga la redundancia, espiritual, no natural o no carnal. Refiere a todos los sitios posibles de pensamiento en lo que no se contempla la existencia dentro del naturalismo de una verdad universal. Por ejemplo, como que Dios existe y es el único autor de la creación. Lea usted Génesis capítulo 1, donde se describe cómo nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo crea todo lo creado, es decir, el mundo y el universo, etc. De aquí, según esta versión atea, se desprende la imposibilidad de formular una verdad universalmente válida, ya que esta varía según el sujeto de enunciación. Dios dice, yo soy la verdad. Mi palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto choca con este concepto naturalista. Y en tercer lugar, nos referimos al relativismo. Por otro lado, es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Aquí concuerda con el naturalismo. En otras palabras, considera al saber como algo incompleto y sostiene que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. Se da aquí una gran importancia a los sentimientos y a la autopercepción. ¿Le está sonando un poco conocido a algunas ideologías existentes hoy día? Se da una gran importancia a los sentimientos y a la autopercepción, por lo que el hombre, genéricamente hablando, si actúa impulsado por los sentimientos, bien actúa, lo que a nuestro juicio nos equipara con los animales que actúan guiados por sus instintos y emociones. Desde esta perspectiva, vale en lo moral, todo es lícito. Y aquí aparecen corrientes aceptadas hoy día como la ideología de género, que no es lo mismo que la igualdad de género. La ideología de género, el aborto y otras hierbas más que atentan contra los valores permanentes establecidos por el Señor, como principalmente en la vida, y una conducta moral de acorde a los valores que Dios establece para los hombres. Repito entonces, aquí se vería como bueno lo que Dios cataloga como pecado de la carne. Gálatas 5, 19, 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, etc. La lista es bastante larga. Después en Isaías 5, 20, 25 dice con respecto, y se puede aplicar a este concepto de la relativista e inmoral, cuando dice, ay de lo que a los hay de quienes a lo malo dicen bueno y a lo bueno
malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que oponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En estas tres cosmovisiones del mundo actual, básicamente se mueven los seres humanos en la actualidad, y los llamados gobiernos liberales, como también estos gobiernos que se autodenominan como progresistas o neomarxistas o marxistas renovados, en los que nos encontramos insertos hoy día en nuestro país y que se oponen firmemente a Dios y al Señor Jesucristo y a su Evangelio. Hemos estado sosteniendo en programas anteriores sobre el problema que resulta, valga la redundancia, cuando por medio del mandato bíblico para las iglesias o asambleas locales es absolutamente necesario que sus integrantes seamos enseñados de acuerdo con la voluntad de Dios establecida en su palabra, y que se opone a estas herejías que desvirtúan la creación de Dios y su santidad. Se produce así en forma automática en sus miembros creyentes una resistencia natural que tiende más que a defender la sana doctrina de Dios establecida en su palabra. Es decir, cuando los creyentes hoy día son exhortados a tener cuidado con estas doctrinas que están ingresando con gran fuerza al interior de las mentes de nuestros hermanos, y son exhortados, estos realmente se sienten muy ofendidos y muchas veces se cierran a todo tipo de aceptación del conocimiento de lo establecido por el Señor, que nos dice que nos apartemos de este tipo de cantos de sirenas que nos llevan por el camino ancho y no el estrecho, para que podamos pasar por esa puerta que es nuestro propio Señor Jesucristo. Estas personas, hermanos, tienden más que nada a defender su propia particular forma de entender las cosas. Como consecuencia de esto, desacreditan al siervo del Señor que está predicando o enseñando, adoptando un carnal rechazo que muchas veces está basado más en una defensa corporativa de lo que entendemos a media de nuestro pastor o maestro o de la doctrina de nuestra iglesia. Para ser justo, en esto también puedo decir que la presentación de lo que se nos está exhortando debe ser cotejada con lo que se nos advierte en 2 de Pedro 2.1, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Aquí la clave de los falsos maestros es que negarán al Señor que los rescató y no presentarán a Cristo como el único camino de salvación, e introducirán falsas doctrinas que mantendrán la mente y el cuerpo y las acciones de nuestros hermanos por otros caminos, que en algunos casos, como ocurre mucho en las iglesias, cosas que tienen que ver con la sensualidad o con el hedonismo. Basado en este pasaje de 2 de Pedro 2.1, es correcto definirla como una reacción negativa, natural del creyente que, faltándole conocimiento, se aferra a sus pensamientos carnales y no sabe distinguir y aceptar cuando es exhortado por medio de la palabra.
Pero generalmente se puede también definir este rechazo como algo proveniente de nuestra propia naturaleza humana, carnal, la cual es propia del inconverso, pero que también aparece en el creyente en muchas ocasiones. Para evitar esto debemos saber que Dios nos ha dado y ha dejado, y no nos ha dejado solo, perdón, frente a este problema de instruirnos o de ser enseñados, exhortados, corregidos en su palabra. Ahora, por la gracia de Dios, con base en el Evangelio de Dios, iniciaremos, y nuestro pasaje o versículo básico de esta prédica o estudio bíblico se encontrará en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice así, leamos: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En estos textos base de esta prédica o de estudio de Corintios, tenemos la revelación por el Espíritu de Dios, por medio de la fe en la muerte del Señor Jesucristo, autor de nuestra conversión, es decir, el nuevo nacimiento y vida apartada de pecado. Muestra como evidencia dada por nosotros, los creyentes, en este nuestro testimonio vivo de agradecimiento por haber recibido por gracia la vida eterna y por ella ser incluidos como miembros de la familia de Dios, que nos permite recibir el Espíritu Santo, y esto es algo que sabemos, pues lo sentimos en nuestro interior y se proyecta como una verdadera y verdad cierta en nuestras vidas. Para poder recibir entonces la exhortación y enseñanzas sobre la sana doctrina, Dios nos ha dado una ayuda idónea e infalible que debemos dejar actuar en nuestro interior por medio de la fe, y esto es según lo establecido en Juan capítulo 14, versículo 17, que nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablando a los creyentes, le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta? Ahora, iniciaremos un pasaje de Primera de Corintios, capítulo 2, y diremos, Primera de Corintios 2.1, perdón, Primera de Corintios 2.6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría de Dios, si dejamos actuar el Espíritu Santo por fe en nosotros, nos da la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Y esto según Dios y no según quien domina el mundo, es decir, Satanás. Y por ello debemos saber discernir la enseñanza, exhortación y disciplina en el Señor, cada uno de nosotros, cuando los hombres del Señor, guiados por el Espíritu Santo y de acuerdo a su voluntad, nos exhortan. Es decir, tener una mente y un corazón abierto para escuchar, y el Espíritu Santo
quien todo lo escudriña y todo lo sabe, le pondrá ese sentimiento en su corazón para rechazar aquello que no está de acuerdo con la palabra. Usted sentirá, aunque usted no lo crea, una especie de comezón interna que lo hará rechazar las palabras, pero no con un sentimiento humano, sino que le vendrá a su memoria aquel aspecto del Evangelio contra el cual está chocando aquello que este aparente hombre de Dios le está hablando. Vamos ahora al 7. Más dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Los misterios son aquellas cosas que el Señor nos ha ocultado y que nos entrega a nosotros de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la madurez y edificación adquirida durante el tiempo en que nosotros avanzamos en nuestra vida de creyentes. Repito, el 7. Ahora hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios nos revela su voluntad por medio de la palabra, sin embargo esta encierra misterios y son aquellas cosas que Dios le entrega a los creyentes de acuerdo a su testimonio de fe y obediencia con base al conocimiento de su santa palabra, es decir, revelación es dada para algunos creyentes. Por este medio de la revelación y el conocimiento de la voluntad de Dios, sus siervos nos exhortan, nosotros los creyentes por medio de nuestro ayudador, es decir, por el Espíritu Santo, podemos discernir o darnos cuenta de que lo que éste nos está diciendo es la voluntad de Dios. Este conocimiento no es mundano, es espiritual y proviene de Dios y no del mundo, ya que refiriéndose a la sabiduría, el Señor nos dice en su palabra, ahora en 1 Corintios 2:8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, refiriéndose al castigo entregado a la persona de nuestro Dios, Señor Jesucristo. Ahora Dios, por medio de la exhortación y por medio de la salvación, Dios nos insta a andar según su voluntad, ya que cuando estemos con Él, y el requisito es permanecer en Cristo y obedecer a su palabra, como evidencia de una fe verdadera, Él nos ofrece, según lo establecido en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted le ama? Pues bien, escuche la exhortación en el Evangelio, entienda, póngala en práctica y cuando se haya extraviado, obedezca hacia una verdadera conversión. Amar al Señor significa haber creído en Él, obedecer a su palabra, tenerlo a Él como centro único y preferente de la adoración y la alabanza, estar instruidos e instruirnos por su palabra y sujetos a su Santo Espíritu que debe operar libremente, es decir, obedecer su sana doctrina al interior de nosotros para decirnos y mostrarnos el camino que le agrada al Señor. Avancemos. 1 Corintios ahora 2:10. Pero Dios, refiriéndose a la palabra, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos dejó a nosotros un ayudador eficaz que nos va a permitir conocer, a avanzar y a modelar nuestra conducta y nuestro carácter en base a ese conocimiento que el Espíritu Santo, que lo escudriña, es decir, lo examina, lo desmenuza y nos entrega este conocimiento como un
alimento agradable, mucho más sabroso que aquel que consumimos cuando asistimos a un banquete. ¿Cómo sabemos si estamos en el Espíritu siendo instruidos? ¿Y cómo nos damos cuenta que una persona está guiado por el Espíritu Santo? Reconoce que la forma principal en que Dios te guiará es a través de tu conciencia y por medio del conocimiento de la Biblia o palabra del Señor que te está describiendo y mostrando justamente por el Espíritu cuál es tu verdadero camino. Porque sigamos en 1 Corintios 2:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Usted dirá, sí, yo espero que en el Señor sea así. Pues entonces, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios, ya que así usted se estará dando un testimonio a sí mismo que es hijo de Dios. Cuando es exhortado, es edificado por un siervo del Señor por medio del Evangelio y la palabra, no se enoje. Escuche, medite, internalícela, apropiese de la verdad y posteriormente actúe en consecuencia. Ahora nos vamos a Corintios, la cita anterior, esta cita que les estoy hablando ahora corresponde a Romanos 8, 14, 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Ahora, Romanos 8, 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción. Es decir, no podemos estar sometidos a la servidumbre de la desobediencia, del pecado, siguiendo los pasos de estas doctrinas falsas hoy día que atentan contra el Evangelio y que ya hemos descrito, dominan al mundo en el cual nosotros hoy día vivimos. Ahora, como ya hemos dicho, esta enseñanza en el Espíritu se debe recibir por medio de lo que nos habla en Juan 17, 17. Y el Señor Jesucristo es el quien le está pidiendo a su Padre en el huerto de Getsemaní poco tiempo antes, cuando él ya sabe que va a ser entregado. Y él dice, refiriéndose al conocimiento de la palabra del Señor, en Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad. Santificar significa estar siendo apartado de pecado, destinado para la familia de Dios. Repito, santifícalos en tu verdad. Y fíjate, tu palabra, es decir, el Evangelio, la Biblia, tu palabra es la verdad. Incluso el Señor Jesús nos examina nuestra conciencia. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. En Marcos 2.8 hay un ejemplo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Los fariseos pensaban cosas incorrectas del Señor Jesucristo y sobre todo cuando le querían tender lazos y trampas. Y el Señor Jesucristo, sabiendo las malas intenciones del corazón, dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Él también conoce tu pensamiento y conoce mi pensamiento. Para que tu conciencia sea una buena guía, debes evitar juntarte con pecadores, o eso te contaminará en tu espíritu, según lo establecido en 2 Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. El Señor sabe que debemos ser enseñados en el Espíritu, pues el espíritu del hombre, como ya hemos expuesto, es hedonista, relativista y naturalista, y es muy engañoso. Por ello, tendemos a estar desconfiados cuando el Señor nos quiere enseñar por medio de un siervo, exhortar o discipular, que debemos saber por su palabra, saber distinguir y obedecer si este hombre que nos está predicando, exhortando o enseñando, lo está haciendo en el Señor, porque tenemos nuestro espíritu y el espíritu nos lleva al conocimiento de la verdad. Usted, estimado hermano que me está viendo, debe leer mucho la Biblia en el Señor y en oración, una y otra vez, escudriñarla para que por medio del Espíritu Santo usted pueda entender todo, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Refiriéndose todo este asunto a la carnalidad del mundo. Tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Antes entonces yo me dejaré llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no por mi espíritu humano. Porque el espíritu humano me va a llevar al hedonismo, me va a llevar al relativismo, me va a llevar al naturalismo que hoy día guía la sociedad, tal como nosotros la vemos en los no creyentes. Y luego en 1 Corintios 2:12 nos dice, y nosotros, o sea, los creyentes, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, escucha bien, para que sepamos los que Dios nos ha concedido o nos ha dado. ¿Cuáles son los beneficios para nosotros el ser enseñados por un hermano o siervo de Dios en y por el Espíritu Santo? 13, el mismo capítulo, 2 de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es necesario volver a recalcar o insistir lo que se dice por medio de 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, el no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Dime usted acaso que para el inconverso no es locura que nuestro Señor Jesucristo, por el gran amor que tiene por nosotros, se entregó en la cruz, el justo por los injustos, para así nosotros poder recibir la vida eterna? Porque por la resurrección de Cristo, por la muerte fuimos justificados, pero por su resurrección hemos recibido la vida eterna, porque resucitaremos al igual como Él lo hizo, sin pagar nada a cambio. Y para el inconverso o al hombre natural, que está acostumbrado en su egoísmo a decir, yo puedo, yo creo, yo soy capaz, no le cabe en la cabeza, porque no tiene el Espíritu del Señor, entender lo precioso y lo grandioso que es la obra de Cristo por la gracia de Dios Padre. Repito, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, es decir, de distinguir, de apreciar, de valorar, porque se han de discernir espiritualmente. El creyente que ha sido instruido en y por el Espíritu tiene como característica, según 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual, es decir, el creyente, juzga todas las cosas. Las juzga por cuál es su patrón, la palabra del Señor. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque se guía y lleva su vida de acuerdo al Evangelio. Ahora el hombre natural o no creyente se ve imposibilitado de conocer y entender el Evangelio. ¿Se acuerda usted que antes de ser creyente
el Evangelio o palabra de Dios cuando usted la leía le parecía muy difícil de entender? Y cómo en cambio ahora que la lee le parece mucho más fácil y la cosa es diferente. Pues esto pasa porque ha sido ungido con colirio, es decir, por la guía del Espíritu Santo, por lo cual ve con claridad lo establecido en la palabra de Dios o Evangelio. Concluimos que el hombre natural no posee el Espíritu Santo, pero usted sí. Y usted debe saber, insisto, y no enojarse, abrir su mente y su entendimiento cuando un siervo del Señor le está exhortando, dejando de lado cualquier cosa. Yo creo, yo pienso. Un día escuché a una persona decir, yo no predico a Cristo crucificado porque creo que por otro camino puedo llegarlo a entender. No, yo soy el camino, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quien reemplaza el Evangelio por palabras humanas ha extraviado el camino y es un falso maestro. En 1 Corintios 2:16 nuevamente vamos a repetir, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, el Señor Jesucristo nos mandó el Espíritu Santo, le rogó al Padre para que nos mandara el otro Consolador, para que nos llevara a toda la verdad. Ahora, para ir finalizando, podemos reconocer que todo hombre de Dios, no importa la función que desempeñe en una iglesia, debemos y debe entender y saber reconocer que puede y debe ser enseñado, instruido, exhortado o disciplinado en el Espíritu y por el Espíritu Santo, por un siervo del Señor, quien Dios le ha puesto o le ha enviado, porque nada nos ocurre por casualidad. Todas las cosas que le ocurren al creyente le vienen a bien. Tanto me regocijo en el bien como en el mal, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando más sufrimientos tengo, más firme estoy en el Señor. Sin embargo, el Señor nos entregará momentos de refrigerio. En muchas de las iglesias se predica y se enseña y se destacan solamente elementos absolutamente hedonistas y egoístas que apuntan a que nosotros en este mundo y en esta tierra tenemos una especie de chipe libre, como decimos en Chile, para poder gozar, divertirnos y pasar una vida de jolgorio y de felicidad. ¿Será mala la felicidad? De ninguna manera. Solamente que hay que predicar el Evangelio en todas sus dimensiones. El hombre natural que está preso en el disfrute del mundo hedonista, en el libertinaje del mundo relativista, en la incredulidad del mundo natural, ¿cómo podrá él salirse de este mundo donde lo evidentemente importante es el goce personal y el disfrute, si nosotros lo estamos llevando en nuestras iglesias y le estamos diciendo que a disfrutar es bueno porque el Señor nos manda a disfrutar? Vuelvo a decir, no es un pecado el disfrutar, solamente que hay que predicar el Evangelio y explicar el mundo y sus maravillas como algo transitorio y que mucho mejor es la vida en Cristo para poder vivir en el futuro con Él. El hombre guiado por el Espíritu Santo que enseña es visto por el hombre natural de acuerdo a lo que te dice en 2 Corintios 1:27, dice, si no, lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Es decir, no espere que el hombre que le está instruyendo, el hombre que le está llevando a los pies de Cristo, sea una maravilla en oratoria, un gran hombre de ciencia, versado en todo tipo de conocimiento, sino que Dios utiliza aún lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. No se olviden que el propio apóstol Pablo lo estaban mirando menos porque habían dentro de la iglesia unos falsos maestros que hablaban con mucha oratoria. Y el propio apóstol Pablo tiene que él hacer una defensa de su apostolado. Dispongamos entonces nuestra mente y corazón para aprender, saber y actuar, ya que la meta de todo creyente es difundir, enseñar y predicar que Cristo es el Señor, que nos amó y murió en la cruz, para salvación y perdón de pecados. Y no solo que murió, como dijimos, sino que resucitó para que nosotros, como Él, vivamos por siempre con Él, por medio de su ejemplo de vida y llevar una vida de santidad. Si tú, que me estás escuchando, no has hecho esta elección por Cristo para tener una vida eterna, para poder tener el perdón de tus pecados, puedes, si crees en tu mente y sientes en tu corazón, sentir el llamado. Dios va a poner ese deseo y tú vas a poder aceptar al Señor Jesucristo. Ven ahora, hoy es el tiempo. Y tú, que ya has creído en el Evangelio y en Cristo, debes adquirir conocimiento de su palabra y evangelizar a los inconversos e invitarles a que crean por fe y sean salvos. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este es un programa evangelístico, no es una iglesia, como ya lo hemos dicho, que solamente tiene como objetivo poder difundir la palabra del Señor para poder enseñar justamente en su evangelio, en su palabra. Le ruego a Dios por ustedes para que sean bendecidos, y si usted cree que este programa ha sido de utilidad o de bendición, compártalo. Y si no se ha suscrito, suscríbase. El suscribirse en el programa no significa un beneficio económico. Solamente se les pide la suscripción para que usted pueda disfrutar de una serie de otros programas que nosotros hemos preparado para usted y que pueden servirle también de bendición. Que el Señor les acompañe y le bendiga, y será hasta un próximo programa. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le ruega al Señor por usted, por muchas bendiciones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes.